Habíamos tomado la vía rápida. Sobre el talud, grandes lagartos paseaban su ausencia de mirada sobre nuestros cadáveres traslucidos. La red de los nervios sensitivos sobrevive a la muerte corporal. Yo creo en la buena nueva, en el destino aproximativo. La conciencia exacta de uno mismo desaparece en la soledad. Viene hacia nosotros el infinito. Seremos dioses, seremos reyes. El tigre lleva en la piel los barrotes de su jaula. Ahí podríamos parar la conferencia, tomar un silencio budista, plantar un olmo en el pecho y quedarnos callados, ¿no? A propósito del destino, el tigre lleva en la piel los barrotes de su jaula. Pero como somos occidentales, tirémonos a ese vacío que angustia. Hablamos a lo que florece, nos escucha lo que se deshoja. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. La presente ponencia primero desea introducirnos en la idea de la relación que existe entre la psicología analítica, la psicología junguiana y el mundo de la astrología. Jung estudió por muchos años astrología, hay un par de capítulos en el volumen 8 de las obras completas, hay una investigación científica para tratar de probar respecto a la astrología. Probablemente una buena parte de la teoría junguiana está basada en conceptos astrológicos, ¿no? Es más el aporte desde la astrología a lo junguiano que viceversa. Y una de las cosas principales que deberíamos tener en cuenta es esta idea de la relación entre el microcosmos y el macrocosmos. Es decir, que el Tao personal, el Atman personal, tiene que estar alineado, conjugarse con el Atman colectivo. Lo que pasa arriba, pasa adentro. Si proyecto en el cosmos una sensación de lucha entre el orden y el caos, tal como por ejemplo en la mitología mundial aparece, Tren y Kaikai, en los mitos mapuches, la serpiente caótica contra la ordenada, o si vamos lejos al mundo griego, la lucha de Zeus contra Tifón, orden contra caos. Cuando Zeus reinó y estableció a los olímpicos, Gea, la tierra, dijo: estos hombres van a secarme con tanto orden. Y parió a Tifón, nuevamente la lucha entre el caos y el orden. Si eso está arriba, también está dentro de mí. La relación entre el arriba y el abajo, el adentro y el afuera. Entonces, como presupuesto principal, establecer de que para Jung los dioses eran imágenes arquetípicas, símbolos de la potencia de lo inconsciente. Para Marie-Luce von Franz, los dioses representan contenidos arquetípicos. Es decir, que cuando estamos hablando de los planetas, las casas, los signos, los tránsitos, estamos tratando de identificar qué arquetipo está constelado. Y la presente ponencia pretende básicamente introducirnos en dos temas. Uno, introducirlos a ustedes en la idea de que la carta astral implica una direccionalidad, implica un sentido, un movimiento, un Tao. La carta astral es la revelación de cuál es mi dirección, de cuál es mi destino.
y en la segunda parte de la ponencia introducirlos en esa idea difícil y preciosa, probablemente el aporte más interesante de Jung al mundo de la astrología, de que la carta astral no funciona por causalidad. Yo no tengo un Virgo que me hace ser así. No es porque tenga ese tránsito que ahora me está ocurriendo esto. No es causa-efecto, sino que la carta astral se rige en el proceso de la sincronicidad. Entonces, ¿cuál sería como básicamente la idea teórica y luego la desarrollamos con calma, dentro de lo posible? Estamos atrapados en un pensamiento causal, ¿no? Y necesitamos una variación respecto de eso. Yo creo que hay que tratar como de abandonar la dicotomía psicología-astrología y empezar a hablar de lo psíquico. Tanto la astrología como la psicología, lo que les preocupa es el fenómeno de lo psíquico. Y cuando digo psíquico, no es que nosotros tengamos una psique, ¿no? Es en realidad que mi psique es mi entorno. Y la psique de cada uno de ustedes corresponde a cómo vivencian su entorno. No es algo interno solamente. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la lectura de una carta astral? Es que ese estado psíquico se caracteriza porque la voluntad de comprender y de actuar choca contra una pared infranqueable que es lo inconsciente. O sea, me leen la carta astral y la vivencia psíquica es que mi voluntad choca contra algo mucho más grande. Y desde ese choque se provoca como una derrota de la conciencia. Y surge lo que nos interesa, un arquetipo moderador. Surge como una dirección en la carta. Es decir, a mí que me interesa como la perspectiva clínica, la perspectiva psíquica, ¿no? Se requiere de un estado emocional elevado y constante en el encuentro con mi carta astral. Porque ese estado emocional como que reduce la atención de la conciencia, y la reducción de la atención de la conciencia, la aparición de lo inconsciente, es lo que relativiza el tiempo y el espacio. Recuerden que Jung esta teoría la crea con Pauli, uno de los principales físicos cuánticos de la primera mitad del siglo XX, y es un carteo que está en el libro, precioso y enorme, que crean esta idea. Lo inconsciente relativiza el tiempo y el espacio. Podemos entrar en una secuencia no causal. Y es como que en esa relatividad del tiempo y el espacio, cuando me dejo abordar por lo inconsciente, que aparece un acto de creación, otro tipo de vivencia, la sincrónica, la arquetípica, que posee una cierta dirección. La experiencia del destino, de que hay una cierta finalidad. Bueno, digresión número 1, de repente como que yo voy por una línea y me corro un poquito, pero es una cosa como de carácter. El proponerles igual esta idea también para mí preciosa, ya Nietzsche hace mucho, mucho tiempo, los filósofos van 100 años adelantados, empieza a mover a la psicología y probablemente a la astrología del paradigma científico y lo lleva hacia el marco hermenéutico de interpretación. Esa va a ser como la base de la ponencia. Uno no está viendo algo objetivo, uno está interpretando, pero no en el sentido de interpretar como te estoy dando una interpretación. Vivir es interpretar.
¿Mm? Existir implica interpretar. Y cuando interpreto, leo algo, pero eso también me lee. En la ponencia van entre medio imágenes reales de los planetas, fenómeno visual de los últimos 5 años, ¿no? La sonda Cassini y otras sondas que han dado como estas maravillosas imágenes de los planetas, ¿no? Entonces, leer una carta astral implica una mutualidad asimétrica, una mutua influencia. La carta astral de mi cliente influye en mi interpretación, la carta, y tengo una relación con el cliente y con la carta mía y con la carta de él, como un cuaternio. Lo que promueve, los psicólogos siempre queremos que la psique se mueva, ¿no? La enfermedad es la detención, la psique tiene que estar en movimiento. Estáis todos muertos, dijo César Vallejo, el poeta peruano, cuando encontró a sus amigos demasiado cómodos. Entonces, la carta astral presenta un discurso que es otra mirada a lo que me cuento que soy. Choque de mi voluntad con lo inconsciente, aparición del arquetipo. Y interesante, que es lo que más me importa transmitir, que la carta astral implica una dinámica psíquica. Muestra cómo mi psique se moviliza. Y eso es bonito, porque tenía un paciente que me decía, tuvo un sueño y dentro del sueño me despertaba. Y me angustié porque las imágenes del sueño y el contexto se seguía moviendo sin mi voluntad. ¿Quién mueve el sueño? Dinámica psíquica, espíritu, según Jung, el espíritu. Lo que moviliza este lago, si lo inconsciente es un lago donde echamos lo que no queremos, hay un espíritu que mueve, hay un logos, una palabra que muestra dirección. Esa traducción preciosa de Richard Wilhelm, mientras los jesuitas habían traducido Tao como Dios, Wilhelm lo tradujo como sentido. Y entonces, hablemos un poco de ese sentido, hablemos de esta temporalidad distinta. Para las sociedades primitivas, el arquetipo temporal, el modelo del presente y del futuro, es el pasado. No el pasado reciente, sino un pasado inmemorial que está más allá de todos los pasados, en el origen del presente. Y confundido con él, es la única actualidad que de verdad cuenta. Además, ese pasado está presente siempre, ya que regresa en el rito y la fiesta. No es lo que pasó una vez, sino lo que está pasando siempre. Es un presente. Las cosas deben pasar tal como pasaron en ese pasado inmemorial. Hay ciertas cosas que me voy a saltar, como van a tener acceso a la presentación, mejor vamos a lo más importante. El pasado atemporal del primitivo, tal como otras concepciones temporales, tiempo cíclico, vacuidad budista, anulación de contrarios, eternidad cristiana, poseen como arquetipos la tentativa de anular o minimizar el cambio. La nuestra es la sociedad del cambio, ¿no? Pero será justamente nuestra época actual la que rompa bruscamente con todo esto. Tiempo lineal. El conflicto de leer lo astrológico de forma lineal. La época moderna es la primera que exalta el cambio y lo convierte en su fundamento. Lo que hoy importa es el futuro, ¿no? Tal como el cristiano se arrojaba al paraíso, el actual se arroja al futuro.
Entonces, dejamos atrás como la parte introductoria y vamos a nuestros dos objetivos. Hay una estrecha relación entre Jung y la astrología. Insisto, la estudió, hizo experimentos para tratar de probar ciertas cosas dentro de su paradigma científico. Pero también hay una gran relación entre Jung y la alquimia, siempre sosteniendo que entre la alquimia y la astrología son dos actividades que en la Edad Media eran prácticamente paralelas o juntas en realidad, ¿no? Entonces, el ejercicio que les quiero presentar es que les voy a hablar muy superficialmente de la alquimia para dar la sensación de cuál, en mi opinión, es el movimiento de la astrología. La astrología y la alquimia están basadas en el principio fundamental de cómo es arriba, es abajo. Ya lo dijimos. La alquimia parece un tema ajeno, que poco tiene que ver con la astrología. Muchos piensan que es la conversión literal del plomo en oro, ¿no? Pero es muy importante, tanto como los mitos y los cuentos de hadas, para entender ciertos símbolos astrológicos. Jung pensaba, tal poder iluminador de lo alquímico tiene que poseer una verdad psicológica. Y esto es lo importante, simbólicamente, no literalmente la transformación de plomo en oro, simbólicamente, la alquimia es un mapa de la evolución psicológica, mapa de la dinámica de lo inconsciente, movimiento, Tao, sentido. En Psicología y Alquimia, Jung expuso su estudio sistemático de la alquimia desde la perspectiva de la psicología analítica, demostrando un paralelo entre los procesos de transformación que le ocurrían a la materia y al analizado. Es decir, como que los alquimistas, algunos sabían, otros no, proyectaban su inconsciente en ese proceso de transformación. Tanto en el caso de los pacientes como en el de los alquimistas, había una tendencia hacia la manifestación de la totalidad. Hay un movimiento hacia la experiencia de lo todo, pero que, ojo, es una totalidad subjetiva. Es mi experiencia de la totalidad, que es distinta a la tuya, ¿no? No es que uno experiencie todo. Entonces, la alquimia se movía hacia la experiencia de mi unidad. Yo dejé de lado, pero porque son como de conocimiento común, ¿no? La relación entre los metales y los planetas, los 7 planetas y los 7 metales, o los procesos de la alquimia según la luna, son cosas que uno puede googlearlas, pero la relación es estrecha. El alquimista era un astrólogo y el astrólogo es un alquimista. Entonces, hagámoslo con los colores. Cuando se pone el plomo en el fuego alquímico, en un recipiente especial, lo primero que aparece es la nigredo, como un material negro. La nigredo como símbolo de la sombra. Es decir, cuando tengo la experiencia de no poder ver por la cantidad de oscuridad. La melancolía, la depresión. Eso es como el primer material. Psicológicamente, cuando un cliente o un paciente retira sus proyecciones del mundo, hace ese proceso de nigredo. Me empiezo a dar cuenta que es mi propia oscuridad, no la oscuridad del mundo. Luego dicen que el primer color
ya empieza la dirección, que destila del negro es el azul. Habría que tener ojo cuando uno tiene sueños con lo azulado, los poetas que están como obsesionados con el azul, el intento de ascenso desde lo melancólico, el intento de salida desde la desvitalización, la quietud psíquica. Luego viene el blanco, que sería algo así como el primer momento donde puedo entender intelectualmente que mi alma está en movimiento. Pero es todavía una comprensión intelectual, pero ya mi alma deja la materia, eso es lo que quería el alquimista, que el espíritu abandonase la materia, mi alma me deja y va en encuentro de este movimiento perpetuo. Va a volver luego y me va a revitalizar. Albedo. Luego el amarillo, pero que no es el amarillo amarillo, es el amarillo de cuando un libro se pone viejo, de las hojas de los árboles, es el amarillo de la vejez, la preparación para la muerte. Yo pienso que la astrología es una preparación para la muerte. Y por último, el arrubredo, el rojo, la experiencia de la totalidad, de quién le da dirección. Si alguna vez no lo han hecho, inténtenlo, anoten sus sueños por, 6 meses y dejen pasar un tiempo y luego léanlos, ¿no? Uno cuando está encima, pero cuando uno ve los sueños de hace un tiempo, tienen una cierta dirección. ¿Quién le da esa dirección a lo inconsciente? ¿No? Entonces, movimiento, sentido. El astrólogo en la misión de dejarle a su cliente ese tipo de movimiento. Y aquí empezamos como a abandonar la primera parte para entrar en el tema de la sincronicidad. Ese movimiento, lo difícil, lo exigente, es que tiene que estar dentro y fuera. Si es solo dentro o es solo fuera, es lo que la psicología analítica llama destino. Si yo no puedo elaborar mis emociones, me las encuentro afuera. O sea, en un eclipse uno debería ser capaz de sentir internamente lo que simbólicamente se asocia al fenómeno, para estar en ambas. Entonces, conclusión número 1, la regla indica que cuando no se toma conciencia de una situación interior, ésta se da exteriormente como destino. Es decir, que cuando el individuo no toma conciencia de sus contradicciones internas, el mundo se rompe en mitades opuestas. La naturaleza nos impone la individuación, el Tao, hacia la totalidad. Si lo hacemos de modo deliberado y consciente, evita las secuelas dañosas de una individuación reprimida. Es decir, si se asume voluntariamente la completitud, no tiene que hacer ya la experiencia de que le sobrevenga contra su voluntad y en forma negativa. Es como decir que, esta está buena,
Si uno debe necesariamente bajar a un pozo profundo, hará mejor en acometer la empresa con todas las medidas precautorias y no dejar que llegue el momento en que se propicie de espaldas al agujero. Por eso yo creo que los astrólogos tienen como una oportunidad para pegar el palo, ¿no? Y cerrando esta parte, miren qué bonito. Por tanto, conocer la astrología desde lo arquetípico te da la posibilidad de tomar buenas decisiones con un cierto grado de libertad. Los existencialistas estarían en desacuerdo, ¿no? Libre albedrío es hacer gustosamente lo que uno debe realizar. Pero para aquello debe haber la sensación de que el destino es lo correcto. Es decir, lo que uno hubiese escogido. Solamente como propuesta, pero yo creo que la carta astral entera, y eso es parte del que lee, hay como una cierta direccionalidad, pero si habría que pensarlo, estas son ideas más de los astrólogos que viven alrededor mío, yo es como que estuviese en Alemania escuchando alemán sin traducción como por 15 años, ¿no? Entonces empecé a entender sin estudiarlo. Yo pensaría que los nodos serían como la direccionalidad de este Tao, o esta alma alquímica que se libera de la materia, que asciende al espíritu, que se vivifica y que vuelve para unirme al todo. Alquimia, astrología, los nodos. Nodo sur o cola de dragón, el recorrido del alma atraviesa la cola, hace un camino hasta la cabeza buscando. Es la representación de nuestro pasado profundo, la comunión con los muertos, digo yo. Especie de marca que nos orienta en nuestra vida. Es una memoria, el alma es memoria. Un registro que traemos y nos da una experiencia de sentido. Nodo norte o cabeza de dragón puede ser considerada el camino hacia el suprasentido. El ir de acuerdo con la ley espiritual. Acuérdense, dinámica psíquica, espíritu. ¿Quién mueve esto? Ahora, evidentemente que de eso se trata, porque las personas somos como las plantas. Hay algunas plantas que necesitan de mucho sol en el centro del patio para crecer, y hay otras plantas que necesitan mucha sombra, ¿no? Tenemos distintos colores, tenemos distinto movimiento. Ese es el desafío de encontrar. El problema es cuando la luz quiere que todos sean luz, ¿no? El nodo norte o la cabeza puede ser siempre vista como una siembra. Es importante saber lo que estamos planteando para así tener una buena cosecha. La posición de la cabeza nos indica el camino del aprendizaje del alma, una carretera, un sentido orientador. Algunos autores consideran la cola o nodo sur como un peso, algo que se olvida. La cola de un tigre que cuando se corta pierde orientación. Como si no lo hubiese planeado, voy justo. Ya, dejemos atrás el Tao y vamos a la sincronicidad. Yo igual advertir que esto a veces frustra un poco, ¿no? Entonces, desde 1929, Jung comienza a observar cierta clase de acontecimientos que
parecen aludir a una relación directa entre psique y materia. Mundo psíquico, mundo externo. Y Jung empieza el trabajo de eventos donde esas dos cosas están juntas. La palabra psicosomático es engañosa porque implica que la psique influye al soma o que el soma influye a la psique, pero te da la sensación de que están separados, ¿no? ¿Cómo se define la sincronicidad? Vinculación entre acontecimiento interno, sueño, ocurrencia, respuesta emocional, y acontecimiento exterior, un evento. No causal. Si es causal, no es sincronicidad. No basado en principio causa-efecto. Recuerden que Jung dice que la astrología funciona en sincronicidad. Sino en una relativa simultaneidad, que no es en el tiempo, pueden ser 10 años de diferencia. El sujeto se lo vive simultáneamente, ¿no? Y un sentido que es idéntico respecto al individuo. Es decir, tengo un sueño donde aparece muerte, mundo interno. Al otro día me entero del lamentable fallecimiento de alguna persona que yo quiero, mundo externo. Y ambas cosas se arreglan de manera en que mi vivencia no puede explicarlo causalmente, sino que tiene una cierta simultaneidad que une lo interno y lo externo en una experiencia de sentido. El sentido es lo que define este tiempo. No es un tiempo cronológico, es un tiempo de sentido, acausal. Hay un sentido profundo de significado. Esto da para pensarlo mucho, pero sería como si, perdónenme, porque si una persona tiene a Urano en oposición a Marte y está en una sensación en un accionar que es como impulsivo, que está chocando, si ese Marte además tiene una cuadratura al Sol y es una persona que se puede poner violenta. Una cosa sería decir, esto que está en mi carta me está haciendo sentir y me va a tocar me va a tocar, ¿no? ¡Uy, no, qué mala suerte este año la carta! Y otra cosa es que mi experiencia de sentido de alguna manera haga que lo que estaba sintiendo aparece en la carta, que es heavy, o lo que me dijeron luego me pasa, que me ocurrió adentro y más encima me pasó afuera, pero viene una relación acausal de mucha experiencia en otro sentido de temporalidad. Por lo tanto, y aquí empezamos como a mordernos la cola y a volver, si en la experiencia de una lectura mi voluntad choca con la barrera de lo inconsciente y emerge el arquetipo ordenador, la sincronicidad ocurre porque en el inconsciente colectivo la psique y la materia no están separados. Si se puede provocar la emocionalidad necesaria para que la lectura de la carta provoque un abasement mental, una baja de la conciencia, una irrupción de lo colectivo, la psique y la materia se ordenan en una experiencia acausal de sentido que me conecta con mi Tao hacia la totalidad.
¿Por qué? Porque en la filosofía medieval, la astrología y la alquimia estaban regidos por el concepto de unus mundus o mundo unido. No hay diferencia. Lo más esencial y seguramente lo más impresionante en los acontecimientos de sincronicidad, aquello que constituye su numinosidad, no luminosidad, numen, ¿no? La nigredo también es numínica. Es el hecho de aparecer en ellos suprimida la dualidad psiquimateria. Son por ello la alusión empírica a una unidad última de todo el ser, el unus mundus. Lo más esencial y seguramente lo más impresionante de una lectura de una carta astral, aquello que constituye su luminosidad, es el hecho de aparecer suprimida dualidad psiquimateria. Esto que me está diciendo ya me lo dijeron. Unus mundus. Conclusión número 2, al ir terminando, la importancia de una, por lo tanto, vida simbólica, o como decía el poeta Hölderlin, habitar poéticamente el mundo. No solamente esperar esa vivencia sincrónica, sino yo tener una actitud donde intente unir lo externo y lo interno, pero no como defensa neurótica, no porque me choque en el auto, todo tiene un sentido, entonces fuerzo la experiencia. No es una defensa, ¿no? Es realmente tratar de ir en dirección de el amor fati. Ahora, y tema quizás como para darle una vuelta, porque esto implicaría de que si, por ejemplo, un arquetipo está formado por un signo, una casa, ¿no? Un planeta, implica un determinado patrón de organización de la experiencia, pero no es uno solo. Yo eso me lo puedo vivir de muchas formas distintas. La idea no del cambio, sino de la transmutación. Un mal pasaje de Plutón puedo vivírmelo de una manera o transmutarlo y vivírmelo de otro. Ese es el secreto de lo alquímico, lo que se transmuta. El plomo y el oro, a lo básico, poseen los mismos elementos. Por eso se puede cambiar de uno al otro. Hoy día incluso se puede hacer. Lo que pasa es que es más caro que comprarse oro. Pero uno puede, ¿no?, dentro del mismo patrón, vibrar dependiendo. Entre más conecte entre mi mundo interno y externo, mejor. Por lo tanto, al cerrar, quedarse con esta idea de nietzscheana tan bonita del amor fati, amar el propio destino. Eso es fácil cuando te toca bien, cuando te toca mal, ¿no? Amar lo que toca para salir del retorno de lo mismo. Esta idea abismante de que si el espacio es definido y el tiempo es indefinido, estamos condenados a repetir lo mismo. Pero el amor fati te saca de la rueda. Tengo poca luz, pero... Tras la muerte de Dios, ante la proximidad del final de la historia,
Nietzsche hace el terrible esfuerzo de restituir la tensión temporal. La idea del eterno retorno de lo mismo no solo es la expresión del amor fati, sino también es el, atención, intento de rehabilitar el destino, un tiempo del destino distinto al causal. Lo que nace o es creado en este momento temporal posee las cualidades de este momento temporal. Muchas gracias. Yo me cuidé de que dejáramos un rato para conversar porque me parece que siempre es como la parte, a propósito de hermenéutica, que puede ser más nutritiva, ¿no? Primero, muchísimas gracias por hacer sincrónico, por regalarnos la sincronía de tu psique, una maravilla. Y no sé si es una pregunta o cómo formularla, pero siento que si Saturno es el tiempo y Urano movimiento, lo que significa en esta era que ya estamos, ese movimiento puede permitir salirse de esa rueda, como elevar esa cualidad psíquica. Y después, perdón, pero te digo dos cositas, lo del arquetipo, cuando emerge el arquetipo del inconsciente, acá sí es una pregunta, si los arquetipos en realidad pueden construirse nuevamente o hacer nuevos arquetipos, o simplemente serán los ancestrales que están delante, que nos están aguardando. Sí, bueno, yo con respecto a la primera pregunta, yo me escudo un poco en mi no astrología y tiro algunas semillas y veamos qué pasa, ¿no? Pero sí pensaría de que en realidad habría un tiempo para Cronos o Saturno y habría un tiempo para Urano. Tampoco se trata como de, ¿no? Lo que sí es importante es como volver a la idea de que justamente el tiempo astrológico no es el causal. Con respecto a lo segundo, que es una pregunta que se suele hacer, porque uno podría pensar, bueno, pero hay una red de arquetipos, se crean nuevos arquetipos. Yo ahí, es una buena pregunta que no lo sé, pero vuelvo como a posicionarme en la perspectiva hermenéutica, como interpretativa. Entonces depende de quien mire, porque alguien podría ver en la depresión, en la muerte de Cristo, en el viaje de Jonás en la ballena, distintos arquetipos, dependiendo de la mirada. Y otra persona podría decir, no, pero en realidad todos esos relatos hablan de la muerte y el renacimiento. Por lo tanto, es un solo arquetipo. O sea, va a depender un poco de quién lo esté observando, ¿no? Vamos a ver qué sale. Hola. Bueno, yo solamente voy a darte las gracias por la ponencia. Siento que fue como un lujo y es como algo delicioso haber escuchado esto. Y me alegró que
tuviera una mirada tan poética y que nos diera un regalo al corazón y a lo exquisito, que de repente no lo vemos tanto. Vemos las cosas quizás de un modo no tan poético. Y eso fue un regalo, un regalazo. Así que muchas gracias. No, gracias a usted. Este es el momento donde yo debería engancharme de eso y promocionar mi libro poema, pero es una ordinaria, ¿no? Felipe, sí, muchas gracias. Te quería preguntar por los colores del proceso alquímico y el paso que va haciendo el alma entre esos colores y la danza de eso con el libre albedrío o con la sincronía. ¿Tiene que ver con las dos cosas? Ya, es como una súper buena pregunta. Son como esas cosas que en realidad tiendo a sentirlas todavía muy cerca. Entonces como que... Pero... Claro, si la idea es que uno puede liberar a la materia de su alma, ¿no? Que es lo que intenta hacer el alquimista y que es lo que yo creo que intenta hacer el astrólogo, y eso posee, según la individuación de cada uno, una cierta dirección, la alquimia con sus colores mostraría como el recorrido arquetípico del negro al azul, al blanco, al amarillo, al oro, ¿no? A la experiencia de la carta entera, al sí mismo. Se tendería a pensar, o yo tendería a pensar, que para que yo pueda hacer ese recorrido, necesito de la experiencia de la sincronicidad. Porque en esos momentos donde mi mundo interno y externo se van a unir en una explosión acausal, con tremendo sentido, ahí el Tao marca el rumbo. ¿No? O sea, yo tengo como una exigencia elevada a lo que un astrólogo debería hacer. Y claro, luego está siempre la conciencia, que es la que finalmente decide, y estaría la posibilidad de vivírselo malamente y arrastrarse en un río, sufriendo neuróticamente, como hacemos los neuróticos, como que no podemos sentir. Habría la posibilidad de transmutar dentro del mismo patrón, ¿no? Y encontrar mi mito. Recuerden que los planetas son dioses. No es lo mismo el dios del plexo solar que el de la mujer que nace de la cabeza, ¿no? Pero también, incluso en último caso, yo creo que uno podría elegir salirse de ahí y vivir otra cosa. Que yo pienso que en ciertas determinadas ocasiones ahí está como el origen de la enfermedad, ¿no? O el origen de un cierto sufrimiento en la pérdida de sentido. Pero en realidad estaría como bastante abierto, ¿no? Como para darle mucha vuelta. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la ponencia, sí, estuvo realmente poética, profunda, emocional y escorpiana. Yo me quedé con esto del amor fatis y el amar el propósito para salir de la repetición. Es un tema que me ocupa, la repetición, ¿no? No quiero que me preocupe. Entonces, esto de amar el destino para salir de la repetición, ¿cómo sería en el movimiento? Claro, está súper bonito porque finalmente, a pesar
de que lo nietzscheano, y yo lo pongo porque Nietzsche tiene una clara influencia en Freud, que lo negó, tiene una clara influencia en Jung, que tampoco lo cita mucho, entonces eran como, ¿no? Como harto narcisismo anda dando vuelta por esos lugares para llegar a esos lados, ¿no? A pesar de que Nietzsche parece como muy abstracto, su Dios es Dionisios, su momento es el presente, ¿no? Lo más tangible, lo más simple. Pero es un presente simple que no ha sucedido por primera vez, que está retornando. Entonces sería como vive haciendo como si esto se va a repetir 1000 veces. Lo que yo elijo decir o no ahora se va a repetir 1000 veces más. Entonces, lo ancla de una forma terrible en el presente. Pero no es el presente del respirar, vaciar y estar como aquí. Es un presente, es un aión, ¿no? Es un pasado, un presente y un futuro que se alinean. Bueno, me empezó como a apasionarme. Bueno, yo no sé si estamos cerrando, si hay alguna última pregunta o algún comentario. Bueno, por mi parte entonces agradecerles, ha sido un gusto y bueno, nos estamos encontrando por ahí. Muchas gracias.